Hola, 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 mi gente hermosa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía positiva y listos para una buena dosis de chismecito del bueno. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Su lugar favorito para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, las redes sociales y, por supuesto, las telenovelas turcas que tanto amamos. Hoy prepárense porque tenemos un tema jugoso, jugosísimo diría yo. Ya lo vieron en el título, ya lo anticipé en la miniatura, y sí, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, vamos a desmenuzar una noticia que ha estado corriendo como pólvora en los últimos días, una supuesta bomba que involucra a Demet en la casa de Can. Uf, esto promete. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, en los rumores y en todo lo que se está diciendo por ahí, quiero recordarles que este canal es un espacio para divertirnos, para comentar con respeto y para disfrutar juntos de nuestras pasiones. Así que los invito a que se pongan cómodos, agarren sus palomitas, su cafecito o su bebida favorita, porque esto va a estar interesante. Y hablando de cosas interesantes, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Me encantaría que te quedaras y formaras parte de esta comunidad tan genial. Así que ya sabes, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejarme un like si te gusta el contenido que preparo para ustedes con tanto cariño. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es eso de la bomba de Demet en la casa de Can? Bueno, la verdad es que como siempre la información que circula en Internet a veces es un poco confusa y hasta exagerada. Pero vamos a tratar de aclarar todo lo que sabemos hasta el momento. Todo parece indicar que el revuelo comenzó a partir de unas declaraciones, o mejor dicho, unos rumores que surgieron en algunos medios turcos y redes sociales. Estos rumores apuntaban a una supuesta fuerte discusión, un enfrentamiento, vamos a llamarlo así, entre Demet Özdemir y Can Yaman, que habría tenido lugar en la casa del actor. ¿El motivo? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las versiones varían, pero la más extendida habla de celos, de malentendidos y de viejas rencillas que habrían resurgido entre ellos. Al parecer, la chispa que encendió la mecha fue la presencia de otra persona en la vida de alguno de los dos, lo que habría provocado una explosión de emociones y reproches. Pero ojo, no cualquier otra persona. Los rumores más jugosos apuntan a una figura dentro del mismo círculo de celebridades turcas, alguien que quizás ya había estado en la órbita de alguno de ellos en el pasado. ¿Se imaginan el dramón? Pero ojo. Antes de que salgamos corriendo a confirmar que esto es verdad absoluta, es importantísimo recordar que estamos hablando de rumores. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Así que debemos tomar esta información con pinzas y no caer en el juego de la desinformación. De hecho, los representantes de ambos actores se han mantenido herméticos al respecto, alimentando aún más las especulaciones. Algunos dicen que esto es una táctica para mantenerlos en el ojo público, una forma de recordarle al mundo que Demet y Can siguen siendo nombres que venden. Sin embargo, como el río suena, agua lleva, ¿verdad? Y es que la relación entre Demet y Can siempre ha sido objeto de mucha especulación. Desde que protagonizaron la exitosísima telenovela, Erkenci, los fans de todo el mundo se enamoraron de su química en pantalla y comenzaron a soñar con que su romance traspasara la ficción. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Su interpretación de Sanem y Can, dos almas gemelas que se encuentran en circunstancias inesperadas, tocó los corazones de millones de personas. Y esa química palpable en la pantalla hizo que muchos creyeran que lo que veían era real. Durante mucho tiempo ambos actores alimentaron esa fantasía, compartiendo fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales, lo que hizo que los rumores de una relación amorosa fueran aún más fuertes. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron explícitamente que fueran pareja. Los fans analizaban cada publicación, cada mirada, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Hubo viajes juntos, cenas románticas, y un sinfín de interacciones que hacían que la llama de la esperanza ardiera en los corazones de los Candem, como se autodenominan los fans más leales. Después de Erkenci, sus caminos se separaron profesionalmente y, aunque siguieron manteniendo el contacto, la intensidad de su relación pareció disminuir. Cada uno siguió adelante con sus proyectos y con sus vidas personales,
lo que llevó a muchos a pensar que el romance nunca llegó a concretarse o, en todo caso, que había llegado a su fin. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor, mientras que Demet siguió triunfando en Turquía con nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Pero claro, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y los fans más acérrimos de Demet y Can siempre han mantenido la ilusión de que algún día volverían a estar juntos. Por eso, cuando surgen rumores como este de la bomba en casa de Can, la reacción es inmediata y la noticia se viraliza en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundan de comentarios, teorías y especulaciones. Los hashtags #Candem, #Demet y #Can se convierten en trending topics globales. Y los fans se dividen en dos bandos, los que creen fervientemente en el romance y los que piensan que todo es una farsa mediática. Ahora bien, volviendo al tema central del vídeo, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, lo primero es que, como dije antes, no hay nada confirmado. Podría ser simplemente un rumor infundado, una invención de algún medio sensacionalista o una exageración de algún chisme que surgió por ahí. La prensa rosa turca es conocida por ser implacable y por no tener reparos en inventar historias con tal de vender revistas. Así que no podemos descartar que todo esto sea una estrategia para generar controversia y aumentar el interés en ambos actores. Pero también podría ser que sí hubo una discusión, un desacuerdo entre ellos. Después de todo, son seres humanos y, como tales, tienen derecho a tener sus diferencias y a expresar sus emociones. Lo que sí es importante es no juzgar ni sacar conclusiones precipitadas, ya que no conocemos todos los detalles de lo que realmente sucedió. Quizás fue una simple conversación que se salió de control, o quizás fue un enfrentamiento más profundo con raíces en el pasado. Lo que sea que haya pasado, es asunto suyo. Además, hay que tener en cuenta que la vida personal de los famosos es precisamente eso, personal. Tienen derecho a la privacidad y a no tener que dar explicaciones de cada uno de sus actos. Así que en lugar de alimentar el morbo y el chisme, deberíamos respetar su intimidad y dejar que sean ellos quienes decidan si quieren compartir algo con el público. Imagínense lo difícil que debe ser vivir bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Cada movimiento que hacen es analizado, criticado y juzgado. Por eso es importante recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento turco y que su relación, sea cual sea, siempre será motivo de interés para sus fans. Así que estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto y, por supuesto, se las traeré aquí a mi canal para que estén al tanto de todo. Estaré rastreando todas las fuentes, desde los medios turcos más confiables hasta los foros de fans más activos, para traerles la información más actualizada y precisa posible. Y por supuesto les daré mi opinión honesta y sin tapujos sobre todo lo que esté pasando. Y hablando de estar al tanto de todo, quiero recordarles que también me pueden seguir en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de mis vídeos y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Los enlaces están en la descripción del vídeo. En mis redes sociales, también comparto encuestas y preguntas para que ustedes, mi gente hermosa, puedan participar y dar su opinión sobre los temas que les interesan. Así que no duden en seguirme y unirse a la conversación. Además, quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios su opinión sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo una discusión entre Demet y Can? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en una telenovela? ¿Qué opinan de su relación? Quiero saber qué piensan ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a saber qué tipo de contenido les gusta y qué temas les interesan. Así que no sean tímidos y déjenme sus opiniones en los comentarios. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el rumor de la bomba de Demet en la casa de Can, hemos recordado la historia de su relación y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos y no dejarnos llevar por los chismes y la desinformación. También hemos hablado de la presión mediática a la que están sometidos los famosos y de la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado algo que pensar. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño para ustedes, así que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad.
Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando vídeos que les gusten y les entretengan. Por eso los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Al suscribirse al canal, no solo me apoyan a mí, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante, lleno de buena vibra y mucha energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más noticias y más entretenimiento. Hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Porque la vida es demasiado corta para no sonreír. Y recuerden, el chismecito es bueno, pero siempre con respeto. Los quiero.